Listo. I really want to ask again if the translation is working. Are you hearing? ¿Entienden? ¿Me escuchan? ¿Se entiende en inglés, en español? Can you please? No? Okay. That wasn't the plan, but we will try to make the best to take the best of this space. So we will have more or less 5 to 6 minutes per question. Vamos a tener más o menos 5 a 6 minutos por pregunta. La idea es que es una o dos preguntas o una pregunta unida para cada panelista. It will be more or less like one question per panelist. So, voy a empezar por Nora Alejandra. ¿Cómo crees tú, Nora Alejandra, que las negociaciones de esta COP pueden garantizar que los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales con las que tú trabajas sean respetados y sobre todo sean integrados en la gestión de biodiversidad? Como por ejemplo, lo que se quiere hacer, que es alinearlos con el artículo 8J del Convenio sobre Biodiversidad Biológica. ¿Not working? Ok. Dale, yo intento traducir. Perdóneme, esto no estaba planeado así, pero... Bueno, hi, my name is Alejandra. Gracias. I am from Colombia. Indigenous people, my community is Pasto. I'm so sorry, I don't speak in English. Yeah. Buenos días, ¿cómo están? Para mí es un gusto pues poder hablar en español, pero también siento que el mensaje no es tan directo pues cuando no es nuestro idioma nativo. Hago parte de la comunidad de los Pastos y hoy justamente me están pidiendo un poco que hable del artículo 8J. Me gustaría saber quién conoce sobre este mecanismo y alcen la mano, por favor, del artículo 8J. Who knows about the 8G mechanism? No Ya. mucha gente, not too many people. Ya. Bueno, para los hermanos del pueblo Minzac que están aquí y otros hermanos indígenas, bienvenidos y un gusto poderles compartir qué es el artículo 8J. El artículo 8J dentro del Convenio de Biodiversidad habla de los sistemas de conocimientos de los pueblos indígenas y comunidades locales, ¿no? Y dentro de este artículo 8J hay un plan de trabajo que está liderado por organizaciones indígenas, cuyo objetivo ha sido adoptar unas tareas. Esas tareas principalmente están enfocadas en promover mecanismos de la participación plena y efectiva de las comunidades y pueblos indígenas y también de la creación de guías para promover y salvaguardar los sistemas de conocimientos. Sí. Ya. Entonces, desde ahí, una de las cosas que justamente se están negociando en este momento dentro de la COP es que el plan, el grupo de trabajo sea un órgano subsidiario. ¿Qué significa esto? Que sea un mecanismo permanente ante la Secretaría de la CBD. En este momento no es permanente y puede desaparecer. Este es el espacio donde los pueblos indígenas del mundo pueden participar para dar mensajes claves cómo debe ser la implementación del Convenio de Diversidad Biológica y cómo los gobiernos locales deben aterrizarlo junto con los pueblos indígenas y comunidades, ¿no? Otro elemento que en este momento se está discutiendo, o más que discutiendo, proponiendo, es la articulación de los pueblos afrodescendientes. Este mecanismo dice pueblos indígenas y comunidades locales, pero la propuesta por parte de los pueblos afros es que se incluya dentro del texto la palabra afrodescendiente, reconociéndose como también como unos sabedores para la protección y también detener la pérdida de biodiversidad. Hay países que se oponen y una de las preguntas que me ha hecho, ¿cómo nosotros como pueblos indígenas se alinea con esto? Y es justamente consulta previa libre informada, estar en el tema de financiamiento, justamente en el Fondo Global Mundial para la Biodiversidad, que cómo esto puede aterrizarse para cumplir las actividades que propone el artículo 8J, ¿no? Crear capacidades para las comunidades, entre otros elementos, y es que justamente también en la implementación del Plan Nacional
el tema de género. La participación de las mujeres y niñas indígenas debe estar en los espacios de toma de decisiones como conocedoras de los sistemas de administración y conservación de los bosques, del agua, de la tierra, ¿no? Entonces son varios elementos: financiamiento, el tema de la consulta previa libre e informada, el tema de que el plan de trabajo del artículo 8J sea un órgano subsidiario. Esa es la mayor de las fuerzas que tiene en este momento el grupo de trabajo. Hay oposición, todavía está en corchetes. Las negociaciones ayer estuvieron hasta la 1 de la mañana. Están hablando con diferentes gobiernos, como buscando alianzas, como en el caso de Canadá, la Unión Europea, entre otros, para que puedan estar de acuerdo, y cuando lleguen nuevamente, no se sabe lo que va a pasar. Puede que cambien en algún momento. El tema de financiamiento, muchos países, en el caso de África, no está de acuerdo que el financiamiento sea directo, ¿no? Que deben pasar por los gobiernos, y esa es otra de las luchas que están haciendo, es que puedan canalizarse fondos para conservar la biodiversidad. Es un poco también, gracias. Listo. Voy a tratar de traducir. ¿Me confirman si la traducción está funcionando? Me dicen que sí, allá arriba. ¿Pueden ensayar? Can you please try to make again? ¿Hay traducción? ¿Funciona? No, no funciona. ¿Cuál canal es? No, no funciona. Okay, sorry. She was explaining to us all the complex context of the negotiation regarding the AG article and the subsidiary body that they want to implement. She was telling us that although it's more or less a complex, simple thing that they want to put there, there are a lot of interest from different communities. She was explaining to us about the interests that are from the Colombian government, especially and from Brazil, to try to put the Afro-descendant of local communities as part of this. And although they talked that they would come here with that decision, it's not happening. She was telling us that the negotiations were until 1:30 a.m. this morning, but we don't know what's going to happen. So although there is something that is going on related to guarantee that the rights of local communities, indigenous communities, and Afro-descendant communities will include it and integrate in the biodiversity and the GBF, we are not sure if that's going to happen. Paola, te tocó tu turno. Paola, tú vienes, lo que nos estaba contando Alejandra era un poco sobre los derechos de las comunidades locales. Tú vienes de una comunidad en la Amazonía colombiana, en donde yo sé que hay un montón de procesos de restauración de la naturaleza y de trabajo dentro de las organizaciones. Desde tu perspectiva, y hablando no de negociaciones a un nivel mucho más alto, sino de lo que pasa en el territorio, con todo esto que hablábamos de la paz ambiental y la paz con la naturaleza, desde tu perspectiva, ¿qué papel juegan comunidades como de las que tú vienes en esa recuperación ambiental de los territorios, y cómo esa recuperación ambiental funciona o puede funcionar para recuperar también el tejido social en esas partes del país o de muchos países que son afectadas por conflicto? ¿Sí es clara mi pregunta? Listo, ya funciona, 72.1. 721, panel 721, ¿es working? ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Funciona? Yay. 721. I don't know how to do it. David, ¿le explicas por favor? Paola, entonces, cuéntanos lo que quieras contarnos respecto a cómo lo que ustedes están trabajando en recuperación de la naturaleza también funciona para recuperar el tejido social de comunidades afectadas por conflicto. Buenos días a todas y a todas los que vinieron a escucharnos y a las personas que están conectadas en este momento a través de las redes e internet.
Bueno, estas iniciativas de restauración no solo recuperan la montaña, sino también han generado unión comunitaria, conciencia en la población para que sigamos conservando el medio ambiente, pero también consideramos que debido a esto tengo que exponer 2 puntos en los que hemos conllevado la deforestación. Dale. Que son súper importantes. Uno son los cultivos ilícitos y 2, el acuerdo de paz. Los cultivos ilícitos han implicado en la deforestación porque en el momento de la erradicación la población fue obligada por falta de apoyo al gobierno, y de ahí vino una gran destrucción ambiental también, una parte. Y realmente si hubiéramos tenido, o si hubieran tenido, no me hago partícipe de este apoyo, no hubiéramos creado tanta destrucción. Les voy a explicar por qué. De 1 hectárea de coca se sostenía una familia de 5 personas, pero en el momento de esa erradicación de 1 hectárea de plátano no se iba a sostener esa familia de 5 personas, ¿sí? Y esto contribuyó a haber deforestación por falta de apoyo en ese momento en que llegó esto. El acuerdo de paz también influyó porque cuando llegó el acuerdo de paz, para nadie es un secreto que los grupos al margen de la ley hacían regir ¿cómo se lo explicas? Corto. Hacían regir la conservación ambiental, ¿sí? Ya que había prohibición de tala de árboles, de tala alrededor de las fuentes hídricas, de la caza, de la pesca, ¿sí? Ellos ayudaban a conservar. Después del acuerdo de paz, en mi territorio se ha venido viendo una deforestación grande. Y ahí entramos en el rol de la restauración. Nosotros como comunidades locales hemos venido manejando proyectos sostenibles a base a recuperar lo que personas han venido deforestando, ¿sí? En mi vereda han existido proyectos donde hemos tenido recuperación tanto ambiental, de fuentes hídricas. Espérame un segundito. No, pero ¿cómo crees que todo eso que nos estás contando ya al final, de que después del acuerdo de paz hubo deforestación y que ustedes ahora también están trabajando en la recuperación de eso que antes otras personas habían destruido, eso cómo les ayuda a ustedes como comunidad a superar el conflicto que tuvieron? ¿Crees que les ayuda o no? ¿O es más una cosa de los que llegan ahí a decirles hay que conservar, hay que restaurar, pero o ustedes sienten que eso les da opciones diferentes después del conflicto? Bueno, sí hemos tenido... Estoy nerviosa. No te preocupes, todos estamos nerviosos. Gracias, Pablo. Gracias, en serio. Bueno, creo que después de que esto ha pasado desde el conflicto acá, ha sido bueno, hemos tenido un tejido social que nos ha ayudado a estar más unidos e implementar todos estos proyectos sostenibles en base a la recuperación y a la conservación ambiental. ¿Sienten que tienen digamos, como una vida mucho más tranquila con apoyo de estos proyectos? ¿Sienten Sí. que eso ha evitado que el conflicto vuelva? Sí, ha evitado que el conflicto vuelva. ¿Y por qué? Porque las comunidades tienen más respaldo del gobierno y de ciertas entidades.
que han estado presentes en el territorio. Listo. Voy a pasar a Paola también, perdón, no tiene nada que ver que no hablen ustedes español, pero creo que los dos temas conectan. Paola, tú trabajas con la unidad de implementación del acuerdo de paz, que Paola acaba de mencionar, para seguir confundiéndonos. ¿Cómo crees que la implementación del acuerdo de paz, un poco retomando lo que decía Paola, aporta al cumplimiento no solo de metas de biodiversidad o de restaurar la naturaleza, sino que fortalece esa recuperación post-conflicto? Paola nos dio como su perspectiva local de lo que ella está ahí, de lo que ella vivió. ¿Cómo se ve desde el gobierno, desde la unidad de implementación, como estos procesos? Les voy a pedir a las demás que sean cortas la intervención por los problemas que hemos tenido aquí. Vale, listo. Pues Gracias. voy a intervenir para responder tu pregunta, primero contando un poco qué es el Acuerdo Final de Paz. Buenísimo, y cómo el acuerdo abordó los procesos de protección de la naturaleza y de reconocimiento de la naturaleza como víctima del conflicto armado. Y por otro lado, cuáles han sido también las propuestas desde el gobierno y de la unidad de implementación del Acuerdo de Paz con relación al Plan de Acción de Biodiversidad. Frente a lo primero, para que todos y todas tengamos un contexto sobre cuáles fueron las medidas y mandatos del acuerdo, pues es preciso decir que el acuerdo generó mecanismos de política dirigidos justamente a reconocer los procesos de conservación, pero sobre todo a proteger a quienes ejercen esas acciones de conservación en los territorios. Es decir, reconocer la naturaleza como víctima implica también reconocer las vulneraciones de las cuales fueron víctimas esos actores que están involucrados en su proceso de cuidado. ¿Y quiénes son esos actores? Y el acuerdo de paz es muy claro en eso. No solamente los pueblos y las comunidades indígenas y afrocolombianas, sino también el campesinado. El campesinado es un sujeto central dentro del acuerdo de paz, reconoce además sus ejercicios de conservación, que se articula muy bien con algo que ha venido mandatando también la Constitución política, y es la dimensión ambiental del campesinado. Y en el marco de ese reconocimiento, especialmente a estos liderazgos ambientales y al rol que ejercen estas comunidades locales, pues se generaron también mecanismos de política pública. Uno de ellos, asociados a la reforma rural integral, al punto 1 del acuerdo de paz, es el plan de zonificación ambiental. Y el plan de zonificación ambiental también como un mecanismo que, articulado con el reconocimiento de las territorialidades indígenas, negras y campesinas, permite también la estabilización de la frontera agrícola. Entonces, estos son los instrumentos que se han venido generando. Y ya de manera específica, para el Plan de Acción de Biodiversidad, nosotros como unidad, a la luz de lo que mandata el Acuerdo Final de Paz del 2016, hicimos varias propuestas. A propósito del artículo 8J, consideramos fundamental que además de hablar dentro del concepto de comunidades locales de pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y parenqueras, es fundamental hablar del campesinado allí. El campesinado también hace parte de esas comunidades locales que deben ser reconocidas en este contexto. Otro elemento que quisimos traer acá, por supuesto, pues son los instrumentos normativos que recogen y protegen también a la naturaleza como víctima del conflicto armado, las disposiciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, también lo que quedó contemplado en los decretos étnicos de la Jurisdicción Civil de Restitución de Tierras, el 4633 y el 4635, que en sus artículos 3 y 9 reconoce al territorio y a la naturaleza como víctima. Y finalmente traer un punto fundamental que además ha sido parte de la política de gobierno, y es la ruta o la estrategia de reconocimiento y estabilización de los derechos del campesinado en áreas de reserva forestal de ley segunda. Hoy tenemos 4 instrumentos normativos que nos permiten avanzar en ese reconocimiento, que nos permiten traer a la discusión y como herramientas de política las territorialidades campesinas, indígenas, negras, que nos permite además generar estrategias de diálogo desde un ejercicio de gobernanza social y ambiental en áreas que han estado permanentemente en disputa. Entonces, creemos fundamental hoy esta estrategia de gobierno de estabilización de derechos específicamente del campesinado en estas áreas de ley segunda, en función también de generar estrategias
sí de conservación, pero que involucren siempre el diálogo con las comunidades, que son los actores centrales del acuerdo y de la conservación. Paola, gracias. Hemos pasado de Alejandra, que nos hablaba cosas súper complejas de las negociaciones del CBD y del 8J, y eso que tiene que ver con los derechos de las comunidades locales, a Paola, que viniendo de una comunidad campesina nos muestra un poco cómo están ejerciendo esos derechos en un escenario en teoría post-conflicto, y Paola nos decía cuál es la apuesta del gobierno para apoyar a esas comunidades para ejercer esa gobernanza ambiental y social y que se respeten esos derechos. Entonces la pregunta es para Lois, que trabaja en temas de sensibilidad al conflicto, pero también trabaja con mecanismos de financiación diferentes para apoyar a comunidades locales. Entonces, Eloís, la pregunta es, ¿cómo estos temas de sensibilidad al conflicto en los que tú trabajas apoyan la agenda de conservación en la práctica? Pero también, sobre todo, la segunda parte de la pregunta, que creo que es más importante en medio de esta discusión, es ¿cuál es el rol de esas modalidades de financiamiento y para invertir en las capacidades de estas organizaciones, por ejemplo, estas organizaciones campesinas, especialmente para ese fortalecimiento de la paz ambiental y de la gobernanza inclusiva que nos decía Paola, la de la esquina, bien apoyada desde el gobierno a raíz del acuerdo de paz que se firmó hace ya 8 años? ¿Cómo ves lo de esos mecanismos de financiación ahí? Thanks a lot, Javier, for the question. My Spanish is not good enough, so I'll be in English. But I think it's a very important question, and I would start by saying that having a panel like this one, with conflict and peace at the center, it's not obvious that it would be hosted and moderated by WWF. And that, I think, already represents a part of a journey that an organization like WWF has taken to talk more openly about how conflict and peace issues are affecting how you pursue your mission. We've been in a partnership with WWF for the past 2 years, and there are 3 key things I wanted to speak about. One is the scale of the challenge and why it matters to invest in organizations and not just projects. Second is what it looks like, and then really on the role of funders. I work for a foundation based in Switzerland, and we've decided to really focus on investing in everything that is not easily covered by funding usually. Organizational capacities, development of strategies, strengthening the resilience of organizations in the face of all the challenges that they encounter in the work. 80% of our partnerships are local organizations, and we have 20% of international partners because they have that leverage effect and because they themselves support local organizations. And Javier gave me the authorization to share an example from our partnership with WWF when we started. It's a partnership with 4 countries in particular, but also the network level, so Colombia, DRC, Myanmar, and Germany. And often people say Germany. So initially Germany was there in a more coordination role, but it turns out that they also felt we have to invest ourselves in the Germany WWF office in how we look at conflict and peace, how we support country offices and partners, how we raise funds, how we do policies. So the 4 countries are working as a very equal partnership. And we started by asking a question in one of the workshops we did very early on. And we asked each country to represent their context and how conflict and peace issues were affecting their conservation work and their positioning as an organization in the context. And we asked you to do that with Playmobiles and Legos and building blocks. And you did it. It was supposed to take an hour. We took 4. And then you really had these structures of DRC and Myanmar and Germany and Colombia and countries telling each other, I never understood the complexity of where you work. And countries are like, Colombia saying, we thought our context was complex, and then Myanmar, it just beats it all. But then everyone looked at DRC and like, you are free stuff in this landscape dealing with all of that. So it's just opening that space that is so needed, and it requires time and investment, and we feel more funders should look at that. It's not just about funding. You said that this morning when we talked, it's not just about funding, it's how we work together, how we listen to each other. And I would just like to give a shout out to IKI, a financing mechanism that just published a new 2024 thematic call. They have a strand 9,
which directly aims at supporting integrated action on environment, climate, and peace. It's very new, and I think funders are starting to shift and also look at how they can invest in the organizational capacities and not just delivery of projects. I'll stop here. Gracias, Luis. Muy interesante cómo conectar tantas escalas y tantos aspectos diversos en esto que suena súper simple y súper romántico de la paz con la naturaleza, y estamos viendo que es muy complejo como de llevar a cabo. Jacqueline, tú eres abogada y tú trabajas en temas de derechos humanos y conservación. ¿Nos puedes compartir un ejemplo en que desde el punto de vista de lo que tú trabajas, la conservación haya contribuido a reducir tensiones y mejorar el acceso a los derechos de las comunidades al medio ambiente? Sobre todo que tú vienes de una parte del mundo que es muy diferente a esta. Thank you very much, Javier, for the question. So in the context where we work in Africa, we work in Southern Africa, 4 countries, South Africa, Namibia, Botswana, and Mozambique. And in those contexts, we have seen that there is a lot of conflict that can come when we try to do conservation, particularly based on a forced model on the communities. But my understanding, if I want to answer the question, is my understanding of nature, it speaks or embodies a lot of different things for a lot of different communities. And we found out that to create this piece, we need to put all these puzzles together. And I think that's why the GBF talks about the whole of society approach. It talks about a whole of society perspective to protection of nature. Where we work with indigenous communities, I'll give an example in Namibia. Namibia is one of the countries that has got the highest number of land size under conservation. But it also has a different dimension of conflicts. I'll talk about what is called the Babwatwa National Park. It's a national park which has got wildlife living in it, your big elephants, your lions, your hippos. The Okavango stretches between Namibia, Angola on one side, and Botswana on the other side. We have indigenous communities living there, the Kwe and the Tsusan, who live there, who have lived there for ages. And they have lived hunting, gathering, using their traditional knowledge, even for conservation, for trees, for medicinal purposes. But we also have the wildlife management aspect of it for tourism, for market purposes. Namibian government did in 1996. They removed all the racist laws that had been previously put in place by the apartheid government of South Africa firstly, and also the Dutch colonizers. So now we have the Kwe, they are managing the park. They live inside the park. So if you walk, you'll be surprised that you are moving to a household, but you pass through an elephant or a lion's den. So how are they managing that conflict? It's by understanding, the dynamic between what nature is in itself, a being created to be, and what people derive from that nature. And we find that the traditional knowledge of the communities, we find that their cultural, their spiritual connection with nature enables them to live in that. There is also another conflict on another level. We have farmers who are also que plantan ciertas cosechas, entonces están en conflicto en esas comunidades porque las políticas también son manejadas para crear lo que le llaman las 3 P's y los efectos que ellas tienen, lo que se permite en el parque y fuera del parque. Otro nivel del conflicto es entre las comunidades en sí. Ellas tienen sus propias estructuras y con ellas se reportan a las comunidades. Necesita la colaboración de ciertas comunidades y el Ministerio del Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, los ministerios de cada nación y de cada comunidades involucradas para unirlas, para crear un acuerdo de manejo.
hay que hablar de las prioridades en términos de qué se puede hacer en el parque y qué no se puede hacer en el parque. Estamos aprendiendo una nueva sociedad con la comunidad indígena. Ahorita tenemos lo que se llama dentro del parque, y en donde están llevando a la gente joven para enseñarles su idioma, porque la lengua se está extinguiendo algunas lenguas, costumbres, las creencias espirituales, y esa gente joven son los rangers, los que cuidan esos parques, y están verificando. Yo no sé si usted alguna vez han visto, hay grupos de gente que usted va, si usted va a usted puede, mira, usted puede un alemán y seguirle el rastro para ver dónde están, de tal manera que ni siquiera el gobierno puede entender eso, pero reconocen que esos no solamente recipientes o beneficiarios de la naturaleza, pero al crear esta paz en el país, es sorprendente observarlos. Usted puede decir dónde han estado los leones, dónde han estado los elefantes, y aprender, y estamos cuidando esos animales como un servicio. Necesitan pues ponerle atención, porque la paz necesita hacer muchísimo. Para llegar a la paz con la naturaleza se necesita mucho trabajo con las comunidades indígenas. Defender la naturaleza es crítico, y es el papel central en crear la paz con la naturaleza. Me voy a permitir pedirles que vayan poniendo un video de Austin. ¿Dónde está Austin? Se me perdió. Que no le voy a dar la palabra, I'm sorry for that, pero mientras que cierro, vemos el video y vamos saliendo. Me quedo con las palabras de Jacqueline al final, que ella mencionó mucho conocimiento, y esto lo que ha demostrado es que hay un montón de conocimientos y hay un montón de oportunidades de intercambiar esos conocimientos en torno a diferentes temas de conservación de biodiversidad, de cómo esto está interrelacionado con la paz, con otros aspectos de la paz como la justicia social, la recuperación post-conflicto, la gobernanza inclusiva, y cómo todo esto son elementos claves para lograr esa paz con la naturaleza que tú estabas mencionando. Yo lo que al final hago es como un llamado a la reflexión para pensar en cómo las decisiones que en esta COP se están llevando a cabo tienen en cuenta todo esto para lograr realmente. Our lives are brilliant and inspired. We walk the path of ancestral smiles. We are the ones you always see, living humbly and happily. Nobody's free till Mother Nature's free. Reap what we sow, let's plant a wiser seed. Open up your eyes and take the path to peace, 'cause nobody's free till Mother Nature's free. 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 It's the hour when the shadows stretch and when the women gather under the mango tree, all drinking their mint tea in little sips. They chat, and we, the children, doze on their laps, play in the dust, and listen distractedly to their motherly chatter. Sometimes I close my eyes and simply listen to their voices blending together, harmonizing, coming alive, or falling silent.